En el capítulo 16, versículo 14, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Glorifícate, respalda tu palabra, liberta, libera, salva las almas, Señor. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, sin la cual yo nada puedo hacer. Respalda tu palabra a través de la unción, el poder de tu palabra, porque dice que tú enviarás tu palabra y no volverá vacía. Hará la obra conforme a tu voluntad. Y dice que tu palabra es como espada de doble filo, que penetra el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del hombre, dice tu palabra. Glorifícate. Todo esto te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amigo y amiga, podemos ver aquí la palabra del Señor en Primera de Samuel, escrito por uno de los grandes profetas que Dios usó de una manera extraordinaria, llamado el profeta Samuel. Aquí podemos ver en este versículo bíblico que habla sobre Saúl. Cuando Saúl desobedeció a Dios, las consecuencias que lo trajo a Saúl. Porque Dios no ha cambiado, Dios es el de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, Él sigue siendo el mismo Dios. Dice la palabra de Dios: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora, usted note este versículo, lo que dice. Dice: y el espíritu de Jehová, dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Hace como 15 días. Nosotros a través de la palabra en 1 Samuel encontramos que dice la Biblia que Saúl estaba en el grupo de los profetas. Saúl profetizaba, aparte que era rey, él profetizaba. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, y Saúl era ungido, fue ungido por el Espíritu de Dios. Pero cuando Saúl desobedeció el mandato de Dios, la ordenanza de Dios, lo que Dios le dijo, entonces dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó, mejor dicho, salió, le dejó. ¿Y por qué? No era primera vez que Saúl desobedecía a Dios. A través de la palabra encontramos que ya Saúl venía desobedeciendo a Dios en varias ocasiones. Entonces Dios es un Dios de misericordia, de oportunidad, y da oportunidad, y Dios habla, ordena, dice. El problema es cuando el hombre no hace caso, entonces tiene que atenerse a las consecuencias que el hombre le va a pasar. Acá dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu. Acá mire, en este versículo note usted, dice: y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Cuando habla un espíritu malo, está hablando de los demonios, está hablando de los espíritus malos, está hablando de esos seres espirituales que ya se llama diablo, Satanás, demonio, y así sucesivamente, tiene un montón de nombres. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, dice la palabra, que Dios es cabeza sobre todo principado y potestad. La Biblia dice que Dios, dice que ante Él están sujetos tronos, dominios, principados, potestades, visibles e invisibles, por Él y para Él. Y acá en este versículo vemos que dice: y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios, de Jehová, dice. Entonces, cuando este hombre desobedeció, Dios le mandó a los demonios a atormentarlo a Saúl. Porque acá dice: y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Mejor dicho, Dios le dio permiso a los demonios que atormentaran a Saúl porque le desobedeció a Dios. Ahora, encontramos en la Biblia que dice la palabra de Dios, que cuando ¿cómo se llama este hombre? Saúl, mira cómo era atormentado por los demonios. Y dice que cuando Cristo fue tentado por el diablo y los demonios, cuando salió de ayunar, dice que Cristo le dijo a Satanás: a tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Mire, escuche bien, tome atención la palabra para que usted no se confunda y no interprete la palabra como usted quiere, sino tome atención lo que dice. Que Cristo le dijo a los demonios: al Señor tu Dios adorarás y a Él lo servirás. Y usted puede ver aquí en este versículo que Satanás está sirviendo a Dios porque Dios le está dando permiso para que atormente a Saúl. Dice, y los criados de Saúl le dijeron: he aquí, dice, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios le atormenta. Escuche bien. Ahora vamos a otro versículo. Primera de Samuel, versículo 16, versículo 15 y lo que dice. 16:23. Dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, dice, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué dice el otro versículo? Dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahora, note bien, tercer versículo. Vamos al otro versículo. Dice aquí dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Ahora, ahí nomás usted saque su conclusión al escuchar esta palabra. Si los demonios se manifiestan en diferentes hombres y mujeres, ¿quién lo envía? ¿Quién le da permiso? Porque los demonios, usted puede ver, ellos no tienen autoridad suficiente para tocar el alma de un hombre o de una persona, si no es que Dios le da permiso. Usted puede ver aquí estos versículos. Vamos a otro versículo bíblico. En 1 Samuel 18:10, lo que dice la Biblia, dice acá, 18:10. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él y él desvainaba en medio de la casa David, desvariaba, dice, y él desvariaba en medio de la casa David, tocaba con su mano, dice, con su mano, como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. ¿Qué dice? Desvariaba. Ahí nomás usted saque su conclusión que una persona está divariando. ¿Por qué divaría? Ahí son posesión de demonios. Vemos en la Biblia. Seguimos leyendo lo que dice la Biblia. 19:9, lo que dice la palabra. Dice 19:9. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Es el versículo de 1 Samuel 19:9. Versículo 13:1 de 1 de Samuel. 13:1 de 1 de Samuel. 13:1 dice, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel. El 13:1. 13:14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová lo ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Usted puede ver ahí cómo Dios le saca a Saúl del reinado de ser rey y le pone a David. Y usted ve a través del estudio de la palabra, usted encuentra que Saúl lo persiguió casi más de 30 años a David para matarlo. Mire, ahí usted note bien este versículo. Cuando el hombre está poseído por el diablo y los demonios, usted puede ver ahí cómo era Saúl. Saúl dice que deliraba. Saúl lanzaba lanza para matarlo. Y Saúl odiaba, 35 años de su vida se dedicó para matarlo a David. Usted ahí nomás dése cuenta por qué él hacía, influenciado por los demonios. Y otra cosa, Dios usaba a los demonios para Dios mostrar su gloria, que cuando Dios está con una persona o está con un hombre como estuvo con David, no le va a pasar nada. Y usted ve, 35 años de su vida, Saúl le persiguió día y noche para matarlo a David, influenciado por el diablo y los demonios, pero como Dios estaba con David, no le pasaba nada. Ahí nomás dése cuenta. Y usted ve en la Biblia, dice que David era pero amargado, como usted no se imagina. Era amargado, era renegón, envidioso, egoísta. Ahí usted lo ve.
en un versículo, la Biblia habla, dice que Saúl se llenó de indignación y de celo cuando David venía con Saúl y la gente cantaba, Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. Saúl se transformó, Saúl se llenó de indignación, Saúl se volvió lleno de rabia y de amargura y no sabía cómo matarlo a David, lo odiaba. ¿Ah? Ahí nomás note usted bien, dése cuenta bien de dónde viene el odio, de dónde viene la amargura, de dónde viene tanta amargura, de tanto odio, tanta cólera, de dónde procede. Saque su cuenta, saque su conclusión usted mismo. ¿Ah? ¿Por qué Saúl era así? ¿Ah? Ahí está la palabra, ahí está la Biblia. Mire, en 1 Samuel capítulo 15 versículo 1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiere por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues esté atento a las palabras de Jehová. Por eso usted ve en la Biblia, que dice la Biblia, que el apóstol Pedro, el apóstol Juan y el apóstol Jacobo, dice la Biblia que los llamaban los hijos del trueno. ¿Por qué los llamaban los hijos del trueno? Porque tenían un carácter, porque usted ni se imagina. Dice que tenía un temperamento como usted no se imagina. ¿Ah? Pobre mujer que tenía el apóstol Pedro, ¿no? Porque Pedro era casado. Imagínate que soporte ese hombre cascarrabia, renegón, rabioso, imagínate. ¿Ah? Para soportarlo. ¿Cómo lo pudo aguantar o pudo soportar ese carácter a Pedro, a Pablo y a Jacob? Por eso la Biblia lo llama los hijos del trueno. Pero dice que cuando ellos fueron llenos del Espíritu de Dios, usted vea la Biblia, vaya a la Biblia en Primera de Pedro, dice que Pedro decía, hombres, amen a su esposa, trátenlo como vaso frágil. Usted ve en la Biblia que Pedro lo llama a Jesucristo, lo dice, maestro, mi suegra está enferma, vamos que ore. Mira cómo Dios le transformó al apóstol Pedro. Es que al tener tanto odio, resentimiento, amargura en su corazón, es que ellos no tenían a Dios todavía. Lo miraban a Dios de lejos, le seguían a Dios de lejos, pero cuando ellos se entregaron de corazón, cuerpo y alma y espíritu, el Espíritu de Dios vino a ellos y ellos fueron transformados en una nueva criatura, fueron transformados en otra persona. Y por eso usted ve al apóstol Pedro pidiendo a Jesucristo que ore por su suegra, pidiendo a las personas que amen a la esposa. Mira cómo hubo ese cambio. ¿Cómo hubo ese cambio de 360 grados en el apóstol Pedro? Es que cuando viene Dios te cambia. Por eso que la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque dice que conocen a Dios, dice que oran, dice que ayunan, dice que leen la Biblia y pueden tener hasta nombre de cristiano, pero son como Saúl, son como el apóstol Pedro, son como el apóstol Pablo, son como Juan, que lo llamaba la Biblia los hijos del trueno, que quiere decir que tenía un carácter terrible, como tú no te imaginas. Por eso usted vea, cuando una persona se amarga, su rostro cambia. Si es blanco se vuelve colorado, y si es colorado se vuelve marrón, morado. Y si es trigueño, mírenlo su rostro, mírenlo sus ojos cuando se amarga. Es que el demonio lo toma posesión. Usted ve en la Biblia cómo Satanás dice, de parte de Dios venía sobre Saúl en diferentes ocasiones. Y para que el demonio venga, es que ese hombre, esa mujer desagrada a Dios, desobedece a Dios y vive mal contra Dios, desobedeciendo su palabra. Y por eso, como Dios quiere mostrar su gloria, permite que Satanás lo toque. Y cuando el hombre o mujeres, algunos, no todos, han cometido un error, han metido las cuatro patas, dicen lo fregué, lo hice mal, tuvo mal, y se tiran a llorar y piden perdón a Dios. Es que Dios permite las cosas para que el hombre reaccione y se dé cuenta con que su fuerza humana no va a poder vencer al diablo y los demonios. No hay hombre en la tierra que pueda vencer al príncipe, a la potestad del aire, dice la Biblia. Porque son espíritus, son principados, son fuerzas sobrenaturales que ningún hombre puede vencerlos. Acuérdense que acá en el Perú había un presidente que había sido presidente en 2 ocasiones. Vaya a verlo cuando hablaba, pura oratoria, un léxico para hablar como tú no te imaginas, convencía a las personas, pero vaya a verlo, era esquizofrénico, tomaba pastillas para que no sea esquizofrénico, era amargado, creo que Saúl lo quedaban los talones, era rabioso, amargado como tú no te imaginas.
Como hay personas que son así hoy en día también. Hace calor, se amargan. Hace frío, se molestan. Venden, se amargan. No venden, se molestan. Y casi la mayoría son así. Son cascarrabias como tú no te imaginas. Son cardíacos como no te imaginas. ¿Sabes por qué? Porque no tienen un encuentro personal con Jesucristo. Que me vengas a decir, hermanito, yo también oro y yo creo en Dios. Yo también leo la Biblia. La Biblia dice, por los frutos conoceréis al árbol. Entonces tienes que mostrar por tus frutos. ¿Ah? Entonces eso enseña la Biblia. Si la amargura, la ira, el odio viene cuando el hombre está en desobediencia a Dios, está en desobediencia a su palabra, y Dios lo suelta al diablo para que lo atormente. Acá dice la Biblia. Y vamos a seguir leyendo versículos para que usted se dé cuenta y diga, no, el hermano lo prepara el mensaje para que me ataque. No, amigo, no te dejes engañar por el demonio. Porque yo no te voy a cambiar y yo no te voy a libertar. El que te liberta se llama Jesucristo. El que te puede cambiar se llama Jesús. Yo no cambio a nadie. Yo solamente soy instrumento en la mano de Dios para predicar su palabra. Y Dios me dice, predique este versículo y vas a hablar de esto. Amén. Donde manda capitán no manda marinero. Y dice la Biblia. Y nunca después vio Samuel, dice, a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Igual como usted ve en el principio, dice, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre, porque dice que el designio del corazón del hombre solamente era maldad. ¿Ah? Y entonces usted puede ver, por eso que cuando el hombre se llena de ira, de odio, se llena de amargura, se olvida que dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que tenga larga vida en esta tierra y todo lo que tú emprendas prosperará, dice la Biblia. Y entonces usted ve ahí hijas que se llenan de odio, se llenan de cólera, se llenan de amargura, son cascarrabias, son renegones, rabiosas. Y entonces cuando el padre lo reprende o lo dice algo y está para su bien de ella, cállate, es que estás viejo ya, por eso me reclamas. Es que ya estás viejo. Mira quién está hablando, la jovencita, la que dice que es joven, diciéndole al padre, sí, claro, tú me reclamas porque ya estás viejo. No, es que tú eres ignorante. Es que el demonio toma posesión y comienza a rabiar. Y ahí a verlo, es jovencita, soltera, que no tiene por qué acabarse la vida, pero comienza a rabiar y a renegar como usted no se imagina. Y reclamándole al padre, que no, es que tú ya estás viejo ya. A la mamá le dice, no, es que tú eres ignorante. ¿Y qué? Porque estudió, porque fue a una universidad y porque tiene un cartón, porque tiene un título. Ya dice que no es ignorante. Más ignorante es que porque se está echando maldición sobre ella, sobre él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tenga larga vida sobre esta tierra y todo lo que tú emprendas prosperará, dice la Biblia. ¿Qué cosa? Que lo honre. Cuando tienes cólera, hombre o mujer, ¿qué tienes que hacer? Dile al Señor, perdóname, ¿en qué te fallé? ¿En qué pequé? ¿Qué cosa estoy haciendo mal? Por eso que los demonios me atormentan. Perdóname, ¿en qué hice mal? Tal vez no me di cuenta. Perdóname, Señor. Y entonces tú no vas a cometer ese pecado grande de faltar respeto a tu padre y a tu madre, porque no te dominas tu carácter, no te controlas ese mal carácter y reaccionas como los hijos del trueno, que era Pedro, Pablo y Jacobo, como era el mismo Saúl. Y entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Pedirle perdón a Dios. Porque usted ve la Biblia aquí, que dice que vino los demonios sobre Saúl. ¿Sabe por qué? Porque desobedeció a Dios. Y tú no puedes ser evangélico, no puedes ir a una iglesia, pero estás desobedeciendo la palabra. Estás desobedeciendo lo que dicen los mandamientos. Estás contra lo que dice la Biblia. Y entonces los demonios te atormentan. Por eso que rabeas. Y se ve personas muchas veces, 25 años, 27 años, a veces hasta de 10, 12 años, vaya a verlos, son cardíacos terribles. Son amargados, pero como no te imaginas. No dan gracias a Dios siquiera por un día de vida que Dios los regaló. Hay que estar contento, alegre. Haya plata o no haya plata, hay bendición o no hay bendición, hay que estar alegre, porque Dios nos regala un día más de vida. Mira en esta pandemia cuántas personas vienen muriendo, que ellos nunca pensaron morir, nunca quisieron morir, pero se murieron. Y tú todavía estás vivo, la pandemia no te ha tocado, la pandemia no te toca, pero gózate, alégrate, dale gracias a Dios, porque lo más lindo y precioso, bendición que Dios da, es tener vida y disfrutar de todo lo hermoso y lindo que Dios nos ha dado, aunque estemos bajo una carpa. Lo importante es tener a Dios, eso es lo que llena todo.
Dios lo llena todo. Dios lo llena todo, amigos. Dios es en todo, con todo y en todo. Dios está en todo lugar. Se ve aquí en la Biblia que dice Hechos capítulo 5. Mire, vamos a leer otro caso. Usted va a ver acá las manifestaciones de los demonios. Por eso usted ve en el libro de Marcos, perdón, en el Evangelio de Marcos, usted encuentra que dice que había un hombre gadareno. Ese ya estaba recontraendemoniado. Ella estaba perdido ya. Dice la Biblia que ese hombre tenía 2000 demonios cuando Cristo vino. Y dice que él vivía y dormía en cavernas. Y dice que estaba amarrado con unas cadenas. Y dice que las cadenas le arrancaban y él andaba desnudo. Habla del gadareno. Pero en otro versículo de Mateo habla la Biblia donde dice la palabra del Señor, que dice que los demonios dicen: volveré a mi casa de donde he salido. ¿Y cuál es su casa? Ahí está escrito en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, dice que ellos dicen: volveré a mi casa donde he salido. Y aquel postrer de aquel hombre viene a ser peor que antes. Dice que 7 demonios, se salió de la mujer María Magdalena. Ahora, ¿cuántas veces tal vez usted ha estado en el Evangelio, se ha apartado? ¿Cuántas veces? Multiplique por 7, ¿cuántos demonios tiene hoy en día? Entonces por eso viene esa actitud, esa forma de ser en la persona. Dice Hechos 1, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Mire lo que dice la Biblia. Vamos al otro versículo. Dice, y al mismo instante, dice el versículo 10, y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pero ¿por qué? Mire, vamos al versículo 9. Dice, y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que te han sepultado. Dice, han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Le está hablando a Zafira. Versículo 8. Entonces Pedro dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Dice, al oír a Ananías esta palabra, cayó y expiró. Vamos al versículo 4. Y dice, mire el versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y reteniendo no se te quedaba a ti, y vendiendo no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías esta palabra, cayó y expiró. Y vino un gran temor, dice, sobre todos los que lo oyeron. Puede ver ahí, mire, que dice la palabra: y dijo Pedro. Ya ahí Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Porque acá escuche lo que dice. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Usted puede ver ahí que no sucedía como sucedía con Saúl. Pero acá dice que Satanás lo incentivó, le llenó su mente de ideas y fue a mentir. Y ustedes se cuenta ahí, no le mintió al apóstol Pedro, sino lo mintió al que estaba dentro del apóstol Pedro. ¿Y quién estaba dentro del apóstol Pedro? El Espíritu Santo. Y entonces mire lo que le sucede, porque se dejó influenciar por el diablo. Mire, vamos al versículo 5 de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún, dice, se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Mira, puede ver ahí este versículo, que este joven practicaba fornicación con su madrastra. Miren lo que dice aquí: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual, dice, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mejor dicho, este joven practicaba la fornicación con su madrastra. Eso es lo que dice la Biblia aquí. Dice 1 Corintios capítulo 5 versículo 1. Y mire lo que dice la Biblia en el versículo 5. Dice:
el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. ¿Qué está pasando aquí? Este joven fornicó, ¿y qué están haciendo? Lo están entregando a este joven. Como ve que este hombre no quiere cambiar, ¿qué hacen? Lo entregan a Satanás, dice. Ahí dice la Biblia. Entonces, Dios entrega a Satanás. Dios manda a Satanás a tormentar a las personas, ¿o no? Ahí lo estoy escuchando. Si usted es buen entendedor, se va a dar cuenta. Y si no lo quiere recibir, lo va a rechazar. Mire, 2 de Corintios 12:7. 2 de Corintios 12:7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me exaltase sobremanera, dice. Acá está hablando la Biblia del apóstol Pablo. Como el apóstol Pablo tenía experiencia con Dios sobrenaturales, en las cuales Dios le mostraba su gloria, y Dios, que todo lo sabe y lo conoce, este hombre se llenaba de orgullo, y entonces Dios mandaba un mensajero de Satanás que lo abofetee, le dé cachetadas para bajar los orgullos, porque no quería perderlo al apóstol Pablo. Pero usted ve ahí, el demonio de parte de quién venía, de parte de Dios. Entonces los demonios se mueven no porque ellos quieren, sino Dios lo envía. Entonces, si una persona está poseída por los demonios, y usted puede ver alcohólicos, drogadictos, homosexuales, lesbianas, ¿por qué? Porque ellos no obedecen a Dios, desobedecen a Dios, y Dios le manda a Satanás para atormentarlos. Usted va al libro de Primera de Romanos, usted va a encontrar ahí la palabra. Mire, vamos a leerlo. Voy a leerlo para no hablar herejías. Herejías quiere decir que uno habla cuando no está de acuerdo a la palabra. ¿Qué son herejías? Mire, en Primera de Romanos, lo vamos a leer. Mire aquí, ve. Dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó, dice, mira, escuche bien, dice, por lo cual Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonrando entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños y maldecidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Dice Dios, dice, por cuanto también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. ¿Qué está diciendo la palabra? Que Dios les entregó a los demonios de Sodoma y Gomorra. Porque lo que está hablando aquí a la concupiscencia, dice, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. ¿Quién fueron los hombres que deshonraron su propio cuerpo? Sodoma y Gomorra. Por eso hoy día ve usted hombres que se transforman y dice, he nacido mujer dentro del cuerpo de un hombre. Mentira, el diablo
está metido dentro. ¿Sabe por qué? Porque ellos rechazan a Dios, porque no quieren obedecer la palabra de Dios. Y ellos se empecinan en su corazón diciendo, no, Dios es amor y me ama como soy, homosexual, lesbiana, me ama. Sí, te ama, sí, pero no ama tu pecado que tú practicas. Tú tienes que dejar el pecado, arrepentirte y reconocer, y entonces Cristo te perdona, te liberta, te libera y te llena de su Espíritu Santo, y ya no vas a vivir atormentado como vive a Saúl. Entonces usted puede ver ahí la palabra, toda desobediencia contra Dios es pecado. Y ahí está la palabra que nos está enseñando. Ahora mire, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28, lo que dice la Biblia. Dice la palabra, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28, ¿qué está diciendo? Porque a los que antes conoció también los predestinó para ser, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó a esto también llamó, y a los que llamó a esto también justificó, y a los que justificó a esto también glorificó. ¿Cuándo sucede eso? Cuando tú lo obedeces a Dios y tú lo dices, Señor, soy ser humano lleno de errores, no soy perfecto, no hay ni un hombre perfecto en esta tierra, el único perfecto es Dios. Y tú dices, Señor, estoy aquí a tu merced, a tu obediencia, a tu palabra, tengo errores, fallas, pero ayúdame a servirte y a serte fiel. Y está Dios ahí y diciendo, eso quería escuchar, que tú me digas y acá estoy dispuesto para ayudarte, te dice Dios. Pero si tú no haces eso, pero si tú no lo dices eso, y desobedece y contradice su palabra, entonces Dios, ¿qué dice? Ah, no me quieres obedecer y encima te rebelas contra mi palabra y encima contradice mi palabra. Ah, ya, magnífico, tranquilo. Y entonces manda a Satanás a atormentarte, y por eso a veces te acaba la vida, por cosas significantes, por cosas pequeñas, por cosas que tienen solución, te acaba la vida, reniegas, te molestas, y a veces no quieres almorzar, y a veces no quieres merendar, y a veces no quieres dormir, y a veces muchas cosas, porque estás lleno de cólera, tienes impotencia, te sientes cargado, cansado, afligido, y piensas que el mundo ya se te acaba. ¿Por qué? Porque no le entregas tu carga a Dios y no lo obedeces a Dios. Obedécele a Dios y vas a ver que todas las cosas se van a hacer fácil, como dice su palabra, que tú al llevar la cruz no lo llevas tú, lo lleva Jesucristo. Pero cuando la cruz se te hace pesada, cuando la vida se te hace pesada, cuando esta vida te hace dura, cuando parece esta vida es difícil, que te parece que fuera puros espinos y cardos, cuando tú no quieres obedecer la palabra, cuando tú no quieres escuchar este mensaje, y entonces Satanás permite que los demonios vengan a atormentarte y a afligirte. ¿Sabe que los demonios se mueven en diferentes maneras? Los demonios están a obediencia de Dios. Ellos no hacen lo que quieren. Mire, vamos al libro de Job para que usted vea. Mire, en una ocasión tuve una oportunidad. Me dicen, hermano Mario, ¿sabes qué? Vamos a ir a hacer un trabajo. Y yo me fui renegando. Dije, no quiero ir, que más trabajo. Ya Cristo viene, vamos a estar trabajando. Yo soy sincero en decirle. Y nos fuimos a trabajar, y yo cargaba, mire, yo no me jacto con esto, pero yo para cargar, cuando voy a trabajar, hay que trabajar, porque se va a trabajar, pero si no se va a trabajar, mejor estar ahí, como dice el dicho, mandangueando, ¿no? Hay que hacer un trabajo bien hecho. Entonces yo agarré un saco y metí como 30 ladrillos, lo alcé al hombro y lo comencé a llevar. Entonces cuando me iba con ladrillo me iba renegando, yo decía, vienen para estar cargando, trabajando, y ¿sabes qué? Cuando yo lo cargué, los 30 ladrillos que llevaba en el saco, sentí que era el doble de peso. El doble de peso que llevaba. Y entonces decía, ¿pero qué pasa? ¿Por qué me pesa más de lo que yo le he alzado? Y entonces sentí el peso. Entonces yo comencé a decir, Señor, ¿en qué te he fallado? Perdóname. Perdóname, Señor, ¿en qué pequé, qué fallé? No me recordaba. Y entonces digo, Señor, he renegado porque he venido a trabajar para tu obra. Y entonces cuando dije eso, sentí como si algo se hubiera bajado del saco que llevaba cargado, y lo sentí el peso liviano. Y entonces ahí me doy cuenta, y hoy día me se dio recordar que fueron demonios que vinieron a ponerme más peso en el saco que llevaba. ¿Sabe por qué? Porque renegué contra lo que tenía que ser, que era para Dios. ¿Se da cuenta? Entonces Dios está en todo, y Dios usa al diablo. El diablo no es suficiente y él hace lo que quiere, sino que él está a merced de Dios. Mejor dicho, está sujeto a Dios. Mire, vamos al libro de Job, capítulo 1, versículo 12, lo que dice la Biblia.
Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. ¿Qué le está diciendo Dios a Satanás? Por Job le dice, tócalo su cuerpo, mas su alma no puedes tocarlo, porque el alma me pertenece a mí, le dice Dios a Satanás. Un texto más para que usted se dé cuenta que Satanás se mueve no porque él quiere, sino él hace todo por la voluntad de Dios. ¿Usted por qué cree que hoy en día hay un montón de gente que practica la brujería? ¿Por qué? Porque escuchan la palabra, se escuchan el mensaje, no quieren servir a Dios y como no ven milagros, no ven sanidad, ¿qué hacen? Se van a practicar la brujería y creen más en el brujo y van a practicar la brujería y conversan con Satanás y Dios lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque Dios ve en su corazón que ellos no quieren servir a Dios. Por eso un día testificó un pastor que había sido satanista por muchos años. Él había practicado rituales de satanismo, conocía a Changó, Sarabanda, Goku, Yamayá, lo conocía a todos esos demonios príncipes satánicos, que el Señor lo reprenda. Dice que él lo conocía y un día dice que un amigo lo dice, ¿sabes qué? Estoy enfermo. Y él le dice, pero ¿qué es lo que quieres? Quiero sanarme. Pero mira, ¿dónde quieres ir? ¿Quieres ir con Dios o quieres ir con el diablo? Y él le dice, yo quiero ir con el diablo, porque si voy a Dios, ya no voy a tomar, ya no voy a bailar, ya no voy a hacer las cosas que hace el mundo, mejor vamos con el diablo. Y cuando lo llevó, dice, lo presenta a un demonio que estaba ahí 7 rayos, dice que lo vio su cara monstruosa y salió gritando y corriendo, porque Satanás no es bello, su rostro es horrible, lo que cuentan los satanistas que tenían pacto con el diablo. Salió corriendo, no, llévame a la iglesia, porque lo vio el demonio, pero si no lo hubiera visto, si van y hacen pacto con el diablo. Mejor dicho, muchas veces el hombre busca lo más fácil, lo más rápido, lo más que es posible hacerlo, ¿no? Y por eso usted puede ver ahí en la palabra del Señor, que dice aquí la Biblia, en Job capítulo 1, versículo 12, dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Ahora este mensaje me trae la memoria y me hace recordar algo, lo que el Espíritu de Dios me hace recordar. En 2 ocasiones, mi hija, la tercera que tengo, estaba en la noche durmiendo y apareció en mi cuarto, como a la 1:30 de la mañana, y me dice, papá, levántate, ven, no puedo dormir, me dice. ¿Qué es lo que tiene? Y mi hija estaba congelada de frío, estaba congelada. Cuando me dice, vamos al segundo piso. Cuando subo por la escalera siento que mis pelos se pararon y mi cuerpo se escarapeló. Y cuando iba a su cuarto, los demonios estaban en su cuarto que lo atormentaban a mi hija. Yo comencé a reprender al diablo, los demonios se fue. La segunda vez nuevamente igual. La tercera vez, cuando nuevamente sucedió lo mismo, reprendí al diablo y Dios me dice, espérate, no lo reprendas a Satanás. Solamente dile a tu hija que se arrodille y se ponga a orar. Y mi hija es una adolescente. Una niña que todavía ese tiempo tenía 10 años, ahorita ya tiene 12 años. Dile que se arrodille y se ponga a orar. Y nos arrodillamos y nos pusimos a orar. No reprendí al diablo, no até al diablo, no le eché fuera al diablo, solamente nos pusimos a orar. Y conforme seguíamos orando, los demonios iban yendo y al final se fueron. Entonces Dios, ahora yo entiendo que Dios permitió a los demonios para que mi niña de 10, ahorita que tiene 12 años, aprenda a orar. Ahora esa niña ora. Pero Dios tuvo que tratar con su vida para que ella aprenda que en la mano de Dios todo va bien. Mi otra niña que tengo, la cuarta, que ahorita ya tiene 6 años, esa niña, en una noche como a las 2 de la mañana comenzó a gritar y a llorar y gritaba fuerte, desgarradamente, con una voz desgarrada. Y entonces yo digo, ¿qué pasa? Me desperté y me fui al segundo piso. Cuando subía por la escalera y nuevamente tuve esa experiencia, que el pelo se me comenzó a parar y mi cuerpo se escarapelaba. Y conforme iba avanzando su cuerpo, la presión de los demonios era más fuerte. Y cuando llego a su cuarto, mi hija gritaba desgarradamente y desesperada gritaba. Y entonces cuando yo me acerco a ella, la abrazo, le pongo la mano y comienzo a reprender al diablo y los demonios. Y yo le digo, Señor, ¿qué es lo que ha pasado? Y el Espíritu de Dios me dice, ella, abajo en tu primer piso, ahí en los videos de Blu-ray, para viendo un video del conejo Bugs Bunny y el Sam Bigote. Y ahí, en esos dibujos, el conejo Bugs Bunny con Sam hacen pacto con el diablo y ella la está mirando esos dibujos. Y entonces yo me bajo al primer piso, lo veo y ahí estaba el video, lo pongo al Blu-ray, lo veo y ahí estaba.
¿Qué hice? Dios me dice, rómpele este video, y había más videos ahí, comencé a romper los videos y a botarlos. Entonces esa fue primera vez y ha sucedido en 2 ocasiones más. Pero Dios eso ha permitido, ¿para qué? Para darle experiencia a estas pequeñas niñas que Dios existe y el diablo también. Entonces Dios mismo permitió que los demonios se rebelaran. Hoy en día la niña agarra el celular o está en internet y ella misma lo cambia, lo mira aquí, lo mira allá, y muchas veces yo le digo, ten cuidado, acuérdate que los demonios vienen a tu cuarto si tú ves dibujos que no debes ver. Y ellos dicen, ya papá, ¿se da cuenta? Entonces Dios es el que nos ordena, nos enseña cómo caminar en el Evangelio, para que los demonios manifiesten. Por eso usted dése cuenta ahí, cuando hay manifestación de demonios en un hogar, en una casa, con los niños, con las niñas, ¿por qué? Porque Dios mismo lo permite que los demonios se manifiesten cuando muchas veces los hombres no quieren acercarse a Él. Y en ocasiones también he tenido que orar por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, he tenido que orar por familias donde los demonios se han manifestado, en mujeres, en niños, en personas adultas, en varios matrimonios, en varias familias. Y a través de eso ellos se han convertido al Evangelio, han venido a Cristo por escuchar cómo Satanás hablaba a través de la persona. Es que Dios usa a los demonios para que el hombre venga a Él, si no el hombre no viene. Y Dios también los suelta a los demonios para atormentar a la persona, ¿no? Y entonces usted puede ver aquí en la palabra de Job, capítulo 1, donde dice, versículo 12, dice la Biblia, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de él. Y usted conoce la historia de Job, cómo Satanás le mató a los hijos, lo mató a los animales, le mató su ganado y lo dejó empobrecido, y encima le trajo una lepra, una enfermedad que dice que se rascaba con tiesto, y dentro de su carne dice que se veía la carne. Y esa enfermedad no lo trajo Dios, lo trajo Satanás. ¿Por qué? No porque él desobedeció a Dios, sino que Dios lo probó para ver su fe hasta donde él llegaba. Y Dios le permitió a Satanás. Pero si usted ve en todos los versículos que hemos leído, Dios le da permiso a Satanás. Dios lo suelta a Satanás para tratar con el hombre. Aquí en Job capítulo 2 versículo 6 dice, y dijo Jehová a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Mira, ahí está, ¿ves? Entonces el otro versículo dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Esa historia la mayoría lo sabe, la historia de Job. Entonces, cuando el hombre, por eso yo he escuchado en varias ocasiones amigos que yo tengo del mundo que son borrachos, porque yo soy otro borracho también, el Señor reprenda la borrachera. Entonces he dicho, varón, ¿cuándo vas a cambiar? No, mira, yo estoy tomando 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero siento el gusano que me llama a tomar. No, son los demonios, son los espíritus inmundos de borrachera que te llaman a tomar, igual que el drogadicto, igual que el homosexual, igual que la lesbiana. Son demonios, son posesión de demonios. Por eso el homosexual, cuando reconoce su pecado, viene a Jesucristo, Jesucristo lo liberta, Jesucristo lo cambia, Jesucristo lo transforma. Y por eso usted ve contándose el testimonio, ex homosexual convirtió el evangelio, ex lesbiana convirtió el evangelio, ex prostituta convirtió el evangelio, ex delincuente, ex asaltante convirtió el evangélico, ex borracho alcohólico convirtió el evangelio. ¿Por qué? Porque esos demonios se van, y cuando se van esos demonios le pasa como le pasó a Pedro, Pablo y Pedro, Juan y Jacobo, que eran hijos del trueno. Pero cuando Cristo vino, ellos hablaban de Jesucristo, ya no hay hijos del trueno, sino hablaban del amor de Cristo, del amor de Jesús, porque Cristo sigue cambiando, Jesucristo sigue libertando, Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Jesucristo tiene poder para cambiar y libertar a los hombres. Por eso, amigo y amiga que tú me escuchas, cuando sientes tanto odio, cólera y amargura, medita, piensa, ¿por qué viene ese odio? ¿Por qué viene esa cólera? ¿Qué desobedeciste? ¿Qué hiciste mal? Y ahí es ahora, tienes que actuar, decir, Señor, ¿en qué te he fallado? Perdóname. O estás tratando con mi vida. Entonces tú pides perdón a Dios y sus demonios de cólera, de ira, se van a ir. Se van a ir de tu vida, porque mira, la Biblia dice, Cristo dijo, paso dejo, paso doy, yo no lo doy como el mundo lo da. Usted ve en la Biblia cuando a Cristo lo tentaban, lo insultaban, le decían que era hijo de fornicación, y le decían tantas cosas, y lo ofendían, le insultaban. Usted ve a Cristo que no renegaba, no se amargaba, no se llenaba de odio. Usted ve a Cristo como les hablaba con amor,
¿Por qué? Porque Él era el príncipe de paz. Los demonios son que traen odio, cólera, la amargura a la persona. Los demonios son que incentivan. Por eso ustedes dense cuenta mismo. Cuando una mujer va contenta, alegre a su casa, dice: hoy día voy a cocinar un cabrito, voy a hacer un pescado frito, un ceviche para el esposo, para los hijos. Y cuando llega a la casa, el esposo sale como padrastro a recibirlo, molesto. Dice: va, ¿y qué tiene este hombre? ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? ¿Por qué reacciona así? Es que los demonios están ahí atormentándome. Y muchas veces el hombre dice a mi esposa: lo voy a hacer que se sienta bien, lo voy a llevar a comer, lo voy a comprar esto, lo voy a comprar el otro, ya que tiempo a su cumpleaños no le he dado, no le he regalado, lo voy a hacer. Y cuando va, la mujer se transforma, comienza a gritar, renegar: no me toque, no me abrace. ¿Qué pasó? Los demonios. Los demonios se mueven, los demonios se manifiestan, los demonios atacan, los demonios no están tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios le dice: ¿sabes qué? Yo tengo propósito con ese hombre, yo tengo propósito con esa mujer, yo quiero libertarlo a ese hombre, quiero libertarlo a esa mujer. Satanás o los demonios, el nombre que se llaman, vayan y torméntenlo, tortúralo, no lo dejes dormir, no lo dejes tranquilo. A los demonios de miseria y pobreza también, porque hay demonios de miseria y pobreza y los manda. Y entonces el hombre es afligido, atormentado. Entonces a través de estos tratos de Dios es cuando el hombre recién viene a Jesucristo y acepta a Jesús. Y entonces Cristo se glorifica y muestra su gloria, porque solamente es Dios el Todopoderoso. Por eso, amigo y amiga que me estás escuchando, tú que has escuchado el mensaje de la palabra, ahí donde tú estás, dile: Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra. No pensaba, Señor, este mensaje predicarlo, pero tú, Señor, en tu infinito amor y misericordia y gracia y amor que tienes para las almas, tú conoces la necesidad de cada hombre y de cada mujer. Tú conoces cada momento difícil y duro que pasa cada hombre, que es atormentado por los demonios y ellos no lo saben. Pero en esta hora te pido, Señor, perdona sus pecados, borra su nombre del libro de la muerte, pásalo al libro de la vida, Señor. Transfórmalo, cámbialo, hazlo de ellos una nueva criatura. Todo esto te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Y amigo y amiga, te invito a que sigas escuchando la palabra del Señor a través de estos medios de comunicación, a través de las redes sociales, en el Facebook y YouTube, donde estamos saliendo con el mensaje de la palabra de Dios todos los días a esta misma hora.